Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Como siempre digo, espero que estés bien. Es el deseo que tenemos de que estés bien, no solamente en lo físico, en lo económico, sino también en lo espiritual, que es lo importante, es lo principal. Uno siempre se preocupa y se ocupa de los hermanos que uno quiere, de los hermanos que uno discipula, de los hermanos con los que uno se reúne a cantar, a compartir, a divertirse también, ¿por qué no?, con los chicos, a veces los sábados, y a aprender de la palabra de Dios, también a exhortarnos los unos a los otros, a retarnos, a acomodarnos un poquitito para que todos podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, que seamos cada vez más perfectos y parecidos a Cristo. Sabemos que Dios lo dice, que tenemos que ser cada vez más perfectos y acercarnos a la magnitud de Cristo. Es lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solamente predicaba el Evangelio, sino que ¿qué hacía? Cada tanto se reunía con los que podía, con las personas a las que les había predicado, y las instruía. Les recordaba cuáles eran los principios de la fe y cómo debían comportarse en esa sociedad en la que estaban viviendo. Es por eso que Pablo escribe cartas, ahí tenemos cartas a los romanos, a los corintios, la primera, la segunda carta, donde Pablo recomienda, donde Pablo reta, donde Pablo exhorta, donde él dice, bueno, a ver, están viviendo en una sociedad rara, en una sociedad que tiene sus costumbres, que tienen sus hábitos, sus formas, pero sabemos que el cristiano tiene que ser igual a Cristo. Cristiano es un pequeño Cristo. Entonces les dice cómo se tienen que comportar, cuáles son las nuevas normas de ética, cuáles son las nuevas normas de costumbre para que no haya disensiones entre ellos y para que el Evangelio pueda ser expandido a través del ejemplo también. Entonces escribe, por ejemplo, esta carta, la primera carta a los Corintios. Corintios era un lugar donde, como dijimos recién, tenían sus propias costumbres, sus propios hábitos, y esos hábitos se trasladaban a la iglesia primitiva. Recordemos que la iglesia no era un lugar, la iglesia era esta reunión donde se estaban empezando a juntar. Se juntaban en la casa de uno, se juntaban en la casa de otro, y había costumbres y hábitos, eso a través de la historia lo podemos ver, que era, como dijimos en un par de predicaciones anteriores, se juntaban a comer. Eso era parte de la coinonía, ¿sí? Recordás, es unas 3-4 predicaciones atrás lo hemos visto. Y Pablo en esta carta, en 1 Corintios, hace algunas recomendaciones y felicita a la iglesia, ¿sí? Los alaba por algunas cosas que hacen bien. Eso demuestra una actitud paternal, una actitud de padre, de discipulador, una actitud también de ejemplo para que el día de mañana otros lo hagan. ¿Qué es lo que pasó con Timoteo después? Él le enseña, él discipula y pretende que después otros hagan lo mismo. Por eso escribe la carta a Timoteo. Pero ¿qué pasa con Corintios? Los alaba en algunas cuestiones, por ejemplo en el capítulo 11, versículo 2, podemos ver que les está alabando, les está diciendo estas cosas, les están haciendo bien, pero más tarde, en el versículo 17, les dice, bueno, pero en este tipo de cuestiones no los alabo. ¿En qué cuestiones no los alababa? Justamente cuando se encontraban las personas de más poder económico con las de menos poder económico, y las de más poder económico llegaban, esto recordarán que ya lo hemos visto, llegaban, se juntaban, comían, hablaban de sus cuestiones, cenaban, pero no esperaban a los que tenían poco y llegaban más tarde, a los pobres, y estos pobres tenían que comer las migajas y no se enteraban de lo que habían charlado antes estos nuevos cristianos que eran más poderosos, porque había normas que había que empezar a cambiar. Entonces Pablo, ¿qué dice? Espérense los unos a los otros. Es más largo el versículo, pero te invito a leer todo el capítulo 11, es muy interesante. Pero dice, a ver, el que tiene hambre, el que viene desaforado a comer, que coma en su casa. Acá reúnanse para cenar en confraternidad, en coinonía.
Y aparentemente después de eso venía lo que era el ágape o lo que era la cena en conmemoración, lo que había dicho Jesús, hace esto en memoria de mí, que habíamos visto que arrastraba o que era recordatorio de lo que era la Pascua judía, a aquel que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Entonces, Pablo dice, cuando se reúnen como iglesia, esto lo podés ver en el versículo 18, cuando se reúnen como iglesia, háganlo de esta manera, háganlo de esta forma, que haya cierto orden. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda en la que era la parte ceremonial, digamos, de la cena del Señor, lo que era no solamente el sentarse a comer entre ellos, sino recordar la muerte y resurrección de Jesús, había que estar en comunión los unos con los otros. Entonces, si uno traía la bronca, si uno traía la pelea o la amargura, llegué tarde, al final estos ya comieron, o estos no sé si que hablaron, si hablaron de mí, esto generaba como división, y Pablo no quería que haya divisiones en esa comunidad que se estaba empezando a llamar iglesia. Por eso que en el versículo 27 pasa algo en el versículo 26 y 27 pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Dice, y te invito a leerlo conmigo. El versículo 26 dice, pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tiene un motivo, tiene una causa espiritual. Pero fíjate cómo sigue el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Perdón, ¿hay alguna forma de saber si soy digno o no soy digno? Fíjate de que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Quiero destacarte dos cuestiones con este versículo. El probarse cada uno a sí mismo, el significado original en griego, es el examinar un material, por lo general metálico, para ver si no tiene ninguna imperfección y si es realmente puro. Uno generalmente va y hace la comparación con el oro. Si el oro tiene que ser puro para que tenga el valor que realmente se dice que tiene que tener. Pero hay otros metales que tiene que probar la resistencia. El otro día estaba viendo un documental de un avión que se cayó hace muchos años porque en uno de sus componentes, que tiene que ser de titanio extremadamente puro, hubo una partícula que no era pura, que no pertenecía al titanio, y que durante 17 años de funcionamiento de ese elemento, de ese componente que formaba parte del avión, estuvo haciendo microfisuras, y esas microfisuras hicieron que el material se fatigue hasta que el punto que en el medio de un vuelo se termina rompiendo, y al romperse ese componente se destruyera una parte vital del avión y el avión indefectiblemente caiga. Entonces estas pequeñas partículas son las que van con el tiempo rompiendo y carcomiendo y haciendo que cualquier estructura, por grande que sea, se pueda caer. Es por eso que Pablo da este consejo y dice, pruébese cada uno a sí mismo. En el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿en relación a qué me voy a probar? A la palabra de Dios. Es cuando yo hago una introspección y digo, bueno, a ver, ¿en qué estoy errando? Hace muchos años unos monjes, al leer estos versículos, decían, bueno, a ver, pero yo no puedo tomar la cena del Señor si todavía no hice esta introspección, no hice este examen, y se tomaban muchos días y mucho tiempo para pensar. Y no está mal, pero están dejando fuera ese espejo que es la palabra de Dios. Ese espejo que me dice cuándo estoy bien y en qué cosas tengo que pedir perdón. Entonces la cena del Señor no solamente es una comunión con Dios, es recordar espiritualmente mi relación con Dios, sino también es ver si no ofendí a ninguna persona, si estoy en paz con absolutamente todos los que están alrededor mío, y como ya digo varias veces, si tengo paz conmigo mismo. Ese tomarme un tiempo de reflexión
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es decir, Señor, ¿hay algún pedacito de material que está produciendo microfisuras en mi vida espiritual y que de a poquito me está haciendo distinto y diferente? Señor, ¿hay algo en mi vida chiquitito que hizo que el otro se sienta mal, que el otro esté mal y yo haya perjudicado su vida espiritual? Por eso Pablo decía, espérense los unos a los otros. Ponía a todos en un mismo nivel. El rico, el pobre, la viuda, el necesitado. Todos tenían que estar en ese momento juntos, pero no solamente unidos físicamente, están en el mismo lugar, sino que tenía que haber paz y comunión entre ellos. Ese era el espíritu de iglesia que quería Pablo que haya y que quiere Dios que haya también con nosotros. Entonces la cena del Señor no solamente un acto de recordación, porque lo dice, sí, la Biblia, en el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio de la muerte y resurrección de Jesús y de su regreso para venir a buscarnos. Porque sabías eso, ¿no? Cristo nos va a volver a buscar y vamos a ir al cielo, pero mientras tanto tenemos que mantenernos en santidad. Entonces, en esto de examinarnos los unos a los otros, yo te invito a hacer esto. Examinémonos los unos a los otros. Examínate vos mismo, porque es algo que no puede hacer otra persona. Yo acabo de decir, examinémonos los unos a los otros. Quizás me expresé mal. Tengo que decir, examínate a vos mismo. ¿Por qué? Porque otro no te puede examinar a vos. Yo no puedo examinar al otro. Eso ya es juzgar. Tengo que examinarme a mí mismo. Decir, bueno, a ver, Señor, ¿cómo estoy con vos? ¿Cómo estoy en mi relación con vos? ¿Cómo estoy en mi relación conmigo mismo? ¿Cómo estoy en mi relación con otros hermanos? Y el Espíritu Santo te va a empezar a hablar, te va a empezar a decir, quizá no porque hiciste algo malo, porque quizá te hicieron algo y lo tenés todavía. Entonces perdona, saná eso que está. O tenés que llamar a alguien y no lo llamaste, o tenés que hacer una buena obra y no lo hiciste. Cuando se te cruza ese pensamiento de hacer una buena obra, hacelo. ¿Por qué? Porque más allá de que estás limitando la bendición, y eso ya escuchamos muchas veces, estamos desobedeciendo lo que Dios pone en nuestro corazón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. No dice Pablo, entonces si te examinás y te da negativo este examen, no podés comer, o como hacen algunos que dicen, me voy a poner en autodisciplina o en autodisciplina espiritual. No, el desafío de Pablo es, examinate, si encontrás algo negativo, resolvelo, y después de eso, come el pan y bebe la copa. Hacelo. No te quedes a medias, pero resolvelo. Porque hay bendición. Bendición para vos, bendición para la iglesia, bendición para todos los que están alrededor tuyo. El apóstol Pablo da muchos consejos en esta carta. Da muchos consejos desde lo espiritual, por supuesto, pero también desde lo ético y desde lo humano, porque somos personas. Somos seres humanos que pensamos, que sentimos, que tenemos esperanza, que tenemos sueños y que a veces también queremos algunas otras cosas. Fíjate cómo termina este capítulo, el versículo 34. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Este se comió la mejor parte, este viene con un montón de hambre, este no come, anda desconfiando. No, nada que ver. Pero termina en la forma más linda que a mí me gusta. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había cosas todavía que poner en orden, había cosas que cambiar, pero Pablo habla de una esperanza de que cuando él vaya a visitarlos. Y es lindo cuando alguien dice, che, voy a ir a tu casa y te voy a ir a visitar. ¿Vos qué haces? Limpias todo, ordenás todo, acomodás todo, y esperás a esta persona de la mejor manera. Y todos estamos esperando eso, que esta cuarentena se termine como para salir
como para reunirnos, como para estar con aquellas personas y seres queridos. Y esto se llama esperanza. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que vuelve, hay alguien que va a volver, que es Jesús a buscarnos. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Por eso también, y este es el objetivo de la cena del Señor que vamos a compartir ahora, es recordar su muerte, su resurrección, pero también su retorno para buscarnos, a compartir con Él esta vida eterna que ya la hemos comenzado acá en la tierra. Estamos en 1 Corintios 11, espero que tengas tu Biblia abierta, y dice el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Entonces una de las primeras cosas que vamos a hacer es dar gracias. Y yo te pregunto, ¿en qué cosas tenés que dar gracias? ¿Por qué cosas en esta cuarentena tenés que dar gracias? Vemos que en las redes sociales, en todos los medios, siempre hay cosas malas. Siempre están las malas noticias. Pero la Biblia dice que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y por qué cosas tenemos que dar gracias? Yo te invito a que vos des gracias por lo que Dios te dio o por lo que no te dio, por lo que evitó que te pases. Demos gracias por la familia, demos gracias por que Él nos sustenta, demos gracias porque a pesar de los conflictos y de los problemas que la Biblia dice que van a venir, al cristiano no los va a afectar. Y los noticieros dicen que eso ya está, sin embargo el cristiano no los va a afectar en ningún momento. Y su palabra dice que estaban todos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién? En memoria de Jesús, en memoria de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que se entregó voluntariamente. Si vos en este momento estás pensando que lo que te pasa a vos y nadie lo siente, estás solo, estás sola y nadie lo siente, que nadie te entiende, te digo que Jesús ahí en la cruz del Calvario entendió lo que vos estás sufriendo. Él sufrió lo que vos estás sufriendo. Si vos pensás que el dolor que estás pasando nadie lo entiende, Él lo entendió y lo entiende. La enfermedad que vos tenés, nadie la puede curar o nadie sabe de lo que estás pasando. Él sabe por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias porque vos un día decidiste voluntariamente morir por nosotros. Gracias, Señor, porque nadie te obligó, sino porque por amor vos te entregaste por nosotros en la cruz. Señor, oramos por los que están viendo este video, que vos los bendigas, los guardes, los protejas, Señor, los cuides en el lugar donde están, que les des nuevas fuerzas. No te pedimos que los saques de la tristeza o de la depresión, sino que les des alegría y les des gozo. Porque, Señor, vamos a recordar tu muerte, pero sobre todo tu resurrección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces espero que vos, en el lugar donde estés haciendo esto, que estés recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Y acordate que lo que vimos hace un rato, que el apóstol Pablo dijo que nos esperemos los unos a los otros. Pero no termina ahí. Dice que asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto es un símbolo. Simplemente un símbolo. Nos puede resultar rico, feo, pero esto recuerda la muerte de Jesús en la cruz. Si ves, tiene hasta color a sangre. Jesús dio su sangre por nosotros, para limpiarnos de todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, en esta reflexión que hicimos hace un rato, en esta introspección que hicimos hace un rato, quizás vos te sentías mal, te sentías sucio, te sentías que
que no inmerecedor, pero por esta sangre Jesús nos hace limpios y nos hace sanos. Y lo recordamos de esta manera. Señor, te damos gracias porque vos derramaste tu sangre en la cruz. Señor, te damos gracias porque lo hiciste voluntariamente. Nunca vamos a entender ese amor tan grande que tuviste y tenés por nosotros. Nunca, Señor, vamos a comprender este amor tan grande, pero queremos disfrutarlo y lo disfrutamos día a día y queremos recordarlo. Queremos, Señor, todo el tiempo recordar esa muerte que vos tuviste por nosotros. Y de esta manera también transmitir esto como lo hicieron en esa cena, en esa última cena, y como lo venimos haciendo hace muchos años, transmitir a otras generaciones esto. Porque, Señor, nuestros niños y nuestros hijos aprenden también sobre tu vida, tu muerte y tu resurrección de esta manera. Te damos gracias y te recordamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y dice el versículo 26, así que pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y como suelo decir yo, ojalá que la próxima cena del Señor, Santa Cena como le dicen algunos, sea en el cielo. Ojalá que Jesús nos venga a buscar y de repente estemos en esa mesa enorme en las bodas del Cordero, donde vamos a celebrar esa Santa Cena y la va a servir nuestro Papá Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.